Soy Daniel Campos Sarria, profesor de la Universidad del Valle. Hoy voy a hablarles de la promoción de la salud mental en contextos universitarios. Esta ponencia muestra los resultados de un proyecto de investigación que fue ejecutado entre el 2021 y 2022 en tiempos del COVID. Durante y después de la pandemia, una de las mayores preocupaciones de la sociedad y de las universidades era el impacto en la salud mental de las personas. La mayoría de los estudios querían medir ese impacto, diagnosticar los trastornos mentales y plantear soluciones terapéuticas. No obstante, el interés nuestro era estudiar la salud mental con una intencionalidad psicosocial y pedagógica. Por eso, el planteamiento del problema se orientó a investigar la salud mental de los estudiantes desde tres posturas básicas: desde la salud, desde la promoción y desde lo comunitario, buscando trascender la postura hegemónica de las miradas clínica, médica y psicopatológica. Para ser coherentes con esta postura, se adoptó la perspectiva de la salud mental comunitaria, que considera el asunto como un problema colectivo, comprometiendo a los afectados y a las personas que lo rodean. A nivel metodológico, se trabajó con la investigación-acción educativa, involucrando a los participantes en el estudio, análisis y transformación de la problemática. En nuestro caso participaron 50 estudiantes universitarios, un grupo virtual y otro presencial. Para la caracterización del fenómeno se identificaron los rasgos positivos, problemáticos y críticos de la salud mental a partir de los autorrelatos de los estudiantes. El análisis de la información siguió las orientaciones del enfoque psicosocial y se organizó en 4 grandes categorías: el mundo subjetivo, el mundo familiar, la vida comunitaria y la realidad social. Los resultados de la investigación fueron analizados en términos de los factores protectores y los factores de riesgo. A nivel subjetivo, los factores protectores se manifestaron en la ampliación de canales expresivos de las emociones, la motivación por nuevos aprendizajes, el cuidado de la salud mental y el interés por la dimensión espiritual. Como factores de riesgo aparecieron el analfabetismo emocional, el refuerzo del aprendizaje individual, la vivencia de un cuerpo desconectado de lo subjetivo y una relación confusa entre espiritualidad y salud mental. En el mundo familiar, como protección, se reconocieron las fuerzas de los vínculos fraternos y la participación en proyectos y redes familiares, mientras los riesgos se manifestaron en antecedentes negativos de crianza, experiencias de discriminación, desempleo, enfermedades y muertes de familiares cercanos. En el contexto comunitario, la protección de la salud mental se reflejó en las redes y proyectos solidarios con amigos, vecinos y organizaciones comunitarias. Los riesgos se originaron en la influencia negativa de los dispositivos tecnológicos y los medios de comunicación. En el macro contexto, la cultura de hablar en público sobre los conflictos internos del país, derivada de los diálogos de paz, el trabajo de la JEP y la Comisión de la Verdad, se convirtió en un factor protector de la salud mental. Mientras que los riesgos estaban asociados a la crisis económica, la desconfianza en las instituciones y la ineficacia de las políticas públicas frente a la crisis sanitaria. En cuanto a los aprendizajes de la investigación, la primera conclusión es que no existió una sintomatología particular de la salud mental provocada por la pandemia. Solo se desnudaron fragilidades individuales y viejos problemas mentales. Lo diferente fueron los factores desencadenantes, como la educación y el trabajo en casa, el confinamiento, los cuidados sanitarios y el estallido social. La segunda conclusión es que la crisis sanitaria evidenció la importancia de los factores protectores y la necesidad de indicadores en salud mental positiva. La pandemia obligó a aprovechar experiencias que no eran valoradas como útiles para la salud mental. Una tercera conclusión muestra una disociación en el mundo subjetivo de los estudiantes, generando una fragmentación entre la mente y el cuerpo, la salud mental y la salud física, la educación emocional y la educación académica, la espiritualidad y la materialidad, además de un dominio de la vida personal desde lo intelectual y una subvaloración de la emocionalidad, la espiritualidad y la corporalidad. Como cuarta conclusión, se ratificó que los problemas mentales no funcionan de manera independiente en los contextos y que la salud mental no es un problema individual, sino también familiar, comunitario, social y político. Una quinta conclusión muestra que la investigación logró facilitar espacios para hablar, reflexionar y evaluar sobre lo que pasó con la salud mental durante la pandemia. Frente a las propuestas que se derivan de la investigación, la primera recomendación es trabajar en debilitar la práctica cultural tan arraigada de no hablar sobre los problemas personales. Es prioritario poner a conversar a la comunidad universitaria sobre el tema, cuestionando los estereotipos y las estigmatizaciones sobre la salud mental. La expresión de emociones negativas y debilidades interiores no puede asociarse con inmadurez o pérdida de cordura. Esto significa explorar múltiples posibilidades de expresión socioemocional, como los espacios artísticos y recreativos que ofrece la vida universitaria. La segunda recomendación
es desarrollar enfoques pedagógicos integrales que incluyan los avances de las inteligencias múltiples, las neurociencias de la educación y las habilidades para la vida. La tercera recomendación es avanzar hacia un modelo de atención comunitaria de la salud mental que priorice la promoción y la prevención, aumentando las capacidades y los recursos comunitarios para hacer frente a la problemática. La cuarta recomendación es llevar a cabo procesos de formación de multiplicadores estudiantiles con capacidad de trabajar con sus pares en alianza con los actores institucionales articulados a la política de universidades promotoras de la salud, liderada por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, en el ámbito pedagógico se recomienda promover la salud mental desde las comunidades universitarias desde el enfoque de aprendizaje socioemocional, buscando descentrar la formación universitaria de las competencias duras hacia las competencias blandas. Esto implica desarrollar habilidades para reconocer, entender y manejar las emociones propias y las ajenas, tales como el autoconocimiento, la autogestión, la empatía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.